Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a meditar un momento la palabra del Señor. Me acompaña también los jóvenes de la Iglesia de Bendición de Dios, también me acompañan, están con nosotros mis amados hermanos. Muy bien, ¿estamos listos o no estamos listos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 17, en el versículo 16, meditamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, un amén pentecostal fuerte. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Todos decimos, 2, 3, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ora por mí. Padre bueno, gracias te damos. Utiliza mi vida, mis labios. Muchas gracias. Cumple lo que me has prometido, Señor, y lléname de ti en esta noche. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, y gracias te doy por tantas bendiciones. Habla a través de mis labios, ahí donde nos ven también, en un celular, en un televisor, a través de las plataformas. Bendice, Dios mío, y toca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, tomen sus lugares, pero no dejen de alabar a nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Gloria al Señor. Si el de tu lado no alaba a Dios, si el de tu lado es un tizón apagado, mire, cuando un pedazo de leña ya no tiene el fuego, está humeando. Pero si se le pone un tizón encendido al costado, rápido lo contagia. Pero si los dos son tizones apagados, ay mamá. Por eso si agarra su celular para chatear, le quitas. Hoy tizón apagado, ¿qué pasa? Chatear a cada rato, más chata estás. Amados hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han escuchado alguna vez el testimonio de aquella jovencita que fue asesinada en un ritual satánico que yo cuento y testifico? A ver, levanten su mano todos aquellos que alguna vez lo han escuchado. Son pocos. Muy bien. Esta es la segunda parte. El título de la lección es Al Dios no conocido. Gloria al Señor. Un día sucedió el asesinato de aquella joven. Para los que no han escuchado, si no, no van a entender la segunda parte.
Aquella jovencita era la oveja en la iglesia de mi padre. Y aquella jovencita conocía de Dios, creció en los caminos del Señor. Pero por alguna razón se sintió diferente en la academia, ya terminando casi el colegio. Empezó a sentirse diferente y ahí es cuando empezó a juntarse con malas juntas. Entre ellos conoció dos satanistas. Le preguntaron a ella si era cristiana o si había ido a la iglesia evangélica alguna vez. Y entonces ella dijo de que no. Negó su fe en un momento y bueno, a ella decidieron sacrificarle a Satanás y la asesinaron de 7 puñaladas en el cuello. La desnudaron para ofrecer al enemigo, la desnudaron, le rompieron la cabeza y quisieron hacer un ritual satánico. Lo que yo les digo no es sacado del YouTube, tampoco no es un testimonio que yo escuché. Puedes buscarlo en el YouTube, le pones joven asesinada de 17 años, el ritual satánico, y sale ahí en América Noticias, en Latina, también salen algunos periódicos. Ahí salen mis padres también, mi mamita sale abrazado de la hermana era diácona, la mamá, y el papá también era diácono. Más allá de todo, los satanistas cuentan que antes de sacrificarla a Satanás su cuerpo desnudo, el sol, dice en el atestado policial, se acercó, ellos sintieron que el sol se acercó, hermano. Loco es pegarle a alguien por un color de camiseta, porque no tiene la misma afinidad de tu equipo. Eso es estar loco, hermano. Pero nosotros, si en alguna parte estamos locos por Cristo. Y esa es la gran diferencia. Cuando ellos dicen en el atestado, le dice, queríamos hacer un ritual con ella, pero nos quedamos ciegos. Perdóname, me he alejado de ti, de tu casa, me arrepiento. Sus últimas palabras fueron de arrepentimientos a Dios. Dios es grande en misericordia, hermanos. Así que atraparon a los asesinos y se los llevaron. No pudieron hacer el ritual satánico con aquella joven. Solamente se asustaron, quedaron medio ciegos y la aventaron. Porque eso es lo que el enemigo no puede hacer. Mientras tú estés en el territorio de Dios, el enemigo no puede hacerte nada. Hay dos territorios. Está el territorio de Dios y el territorio del diablo. En el territorio del diablo, hermano, el diablo te va a matar lentamente. No podrás dormir, escucharás voces, una sombra te aplastará, le llamamos el incubus, parálisis de sueño, lo que tú quieras, pero esos son demonios según Apocalipsis capítulo 9. En el territorio del diablo no van a haber días felices. En el territorio del diablo, hermano, la brujería te hace efecto. Pero esta noche te invitamos a que puedas pasar al territorio de Dios, que es mucho mejor. Aquí llueven las bendiciones, hermano. Ahora, me tocó entonces, el pastor me dijo, Tony, vas a la cárcel, a tal cárcel, vas a ir tú. Y entonces me fui a la cárcel. Y la mamá de aquella jovencita asesinada me buscó y con el papá me dijeron, Pastor Anthony, a la cárcel donde usted va, ahí están los dos asesinos. El satanista por sobre todo, el satanista te vas a topar con él. Quiero que me dé un encarguito. Y yo dije, bueno, doy buenas bofetadas. Y dije, yo soy de barrio, si me lo pide yo le daba, hermano. Que Dios me perdone. Pero era un favor de hermano a hermano. Está bien. Y le dije, sí, hermana, dígame qué encarguito le doy.
1, 2. Y ella me dijo, no, pastor, dígale una cosa. Y le digo, ¿qué? Dígale al asesino, al satanista, que ya le hemos perdonado con mi esposo. Y que Dios también puede perdonarle. Quizás no entendemos a veces por qué quizás Dios no responde. Pero si Dios no te sana, Él te da la fortaleza para que pases ese proceso. Dios es el que da la fortaleza que nosotros necesitamos. Sin Dios, yo le soy sincero, yo no podría serle fiel a mi esposa. Yo no podría, hermano, haber logrado nada sin Dios. Por eso alejarnos de Dios estaríamos locos. Tú tienes sueños. Como profesional tienes sueños. Tienes sueños como una persona común y corriente, con hijos y tantas cosas. Pero nuestros sueños son tan pequeños a comparación de los sueños de Dios para con nosotros. El infierno empezará para ti cuando veas lo que Dios ha hecho, lo que pudo haber hecho contigo, pero lo hizo con otra persona porque tú no quisiste. Ahí decía un escritor alemán que ahí empieza el infierno. Por eso atrévete. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que ocurre? Leí el atestado policial. Este joven estaba en la academia, era un joven aído, medio callado, pensativo, sin amigos, hasta que se juntó con el otro. Le empezó a hablar y el otro le miraba y le decía, me caes bien, me caes bien. Y le dice, ¿por qué no tienes muchos amigos? Y él le decía en la academia, es que todos son tontos. Todos son tontos. Y le dice, ¿y tú no eres tonto? No. Yo he hecho pacto con el diablo. Y el diablo me ha dado poderes, le dijo. Yo lo que les estoy contando es el atestado policial de todo lo que ocurrió con los jóvenes antes del asesinato. Entonces aquel le dice, ¿tienes poderes? Claro que sí, le dice. Y los mismos poderes y hasta aún más el diablo te puede dar. Pero hay que hacer algunos pasos. Y él le dice, tú estás loco. ¿Quieres que te crea? Y el otro le dice, sí, créeme. Yo puedo mostrarte algunos poderes. Y entonces él le dice, está bien, a ver, muéstrame tus poderes. Y él le dice, ¿qué hora es? Son 11 de la mañana. Y él le dice, mañana a la misma hora te mostraré algunos poderes que Satanás me ha dado. Entonces aquel se va y regresa al día siguiente a la academia. Se acerca y le dice, ya muéstrame los poderes que te ha dado el diablo, a ver. Y entonces él le dice, ¿qué hora es? Son 10:45, todavía no puedo, tiene que cumplirse 24 horas. Esperaron hasta las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana le dice, muéstrame, mira, te voy a mostrar, pero a ti solo, le dice. Y entonces le dice, ya, a ver, enséñame. Y le dice, yo ayer he podido seguirte. Yo te he seguido, he pasado por medio de tu portón color azul. He pasado, tenías 2 perros y he pasado por ahí y empecé a seguirte. Ni tus perros han podido sentirme, ni tampoco tu madre. Tú vives solo con tu mamá. Es una casa muy grande para ustedes solos. Te acercaste a tu mamá y le dijiste, mamá, tengo un amigo que dice que ha hecho pacto con el diablo, y tu madre te resondró, te dijo que te alejes de mí. Todo lo que él le había dicho, dice, este muchacho quedó impactado por lo que le había dicho aquel. Y le dice, es cierto, pero puede ser un chispazo de deducción o de suerte nada más. Pero aquel muchacho quedó impactado. Aquel
Aquel muchacho se fue y le dijo, muéstrame más para creerte. Y le dijo, ¿qué hora es? Son 11:15. Mañana a las 11:15 te mostraré un poco más. Y aquel muchacho se fue. Al día siguiente volvió, esperó hasta las 11:15 y le dijo, dime ahora sí, muéstrame un poco más, ¿qué ha pasado? Ayer yo estuve toda la noche a tu lado. Tuviste tanto miedo que estabas durmiendo con la luz prendida. Cuando tu mamá te dijo que apagues la luz, le dijiste, mamá, tengo miedo, mi amigo me ha dicho esto y me ha dicho aquello. Y tu mamá te dijo, duerme aquí conmigo, y dormiste con tu mamá. Yo estuve ahí mirándote toda la noche y tú no te diste cuenta. Yo puedo salir de mi cuerpo haciendo esas sesiones demoníacas. A veces vemos en la televisión que parece chiste, que se agarran las manos y hacen sesiones espiritistas. Eso es algo satánico, eso es algo satanista, hermano. Y yo te vi toda la noche, estuviste ahí, dormiste como un bebé. Aquel muchacho quedó impactado y le dijo, es cierto, todo lo que tú me dices es tan cierto. Y le dice, muéstrame un poder más y yo también quiero. Y le dijo, muy bien, pero esta vez a la misma hora. ¿Qué hora es? 11:30. Mañana a las 11:30 te mostraré un poder más, pero delante de todos. Y le mostró el siguiente día un poder más. Le dijo, muéstrame, a ver, y todos se pusieron de pie a observar. Y él le dijo, tú traes en tu billetera la foto de tu mamá, $100 falso y un billete de 10 soles. Entonces aquel muchacho sonriente dijo, no, te equivocaste. Y todos dijeron, saca, saca. Y cuando sacó, de pronto empezó a sacar tal cual le había dicho. Para aquellos que tienen la tonta idea y alguien dice, pero pastor, estos temas no deberías hablar tan abiertamente. No, estos temas hay que hablar abiertamente. Aunque haya adolescentes que nos escuchan. ¿Saben por qué? Porque la gente del mundo podría hacer pacto con el diablo y ese es problema suyo. Pero tú que conoces la palabra, ya puedes hacer pacto con el diablo. Tú ya no le sirves al diablo, hermano. Por eso, si tienes la tonta idea, jovencito, adolescente que nos ve por las redes sociales, porque como decía algún viejito, decía, a veces la estupidez se nos pega y a veces escuchamos y queremos lo malo, imitar lo malo. Pedro dice esto, Pedro dice, bueno les hubiera sido no haber conocido la palabra. Por cuanto conociste la palabra, ya no hay marcha atrás, el puente ha sido cortado. Ya el satanismo no es para nosotros, la brujería no es para nosotros, hermanos. Pero la gente que nunca ha escuchado la palabra, la gente que nunca ha venido a la iglesia, quizá ellos podrían condenarse. Hay jóvenes que me han dicho, pastor, yo haría pacto con el diablo y luego me arrepiento antes de que venga por mi alma. Y yo te digo una cosa, el diablo es tonto, pero no es estúpido. Con el diablo no se puede jugar de esa manera, que el Señor lo reprenda, hermanos. Y entonces, amados, cuando uno conoce la palabra, ya nosotros no le servimos al diablo. Tampoco la brujería es para nosotros. Si hay algún cristiano que dice, ay, estoy embrujado, pastor, veo, me hinca por aquí, me hinca por aquí, ¿qué clase de cristiano serás? Porque el verdadero cristiano no puede ser embrujado, hermanos. No, definitivamente no. Ahora, cuando tú estás en el territorio de Dios, ya cruzaste, ni el incubus ni los demonios pueden aplastarte. Te doy mi palabra de pastor esta noche que si tú tienes esos problemas y tú abres tu corazón esta noche, volverás a dormir como un bebé. Dormirás en paz. Pero si no quieres, seguirás igual. Ahora, aquellos muchachos le dijo para que sigan unos pasos. Esto ya no lo cuento, pero entre ellos le dijo,
para que puedan escribir una carta al enemigo, para ver si el diablo puede aceptarlo o no. Y entonces lo escondieron. Dice que buscaron la roca que el enemigo les indicó. Se fueron, hermano, ahí donde había rocas y le dijo: esa es la roca indicada. Miraron a todos lados, escondieron, hermano, aquel papel, y aquella respuesta tenían que esperar en un lapso de algunos días. Cuando ellos fueron, encontraron la respuesta del enemigo y decía que sí lo aceptaba para que él pueda hacer pacto con el diablo. Lo único que pedían era un sacrificio de un cuerpo virgen, ya sea varón o ya sea mujer. Entonces ellos preguntaron: ¿tú conoces? ¿Qué están haciendo?, decía ella. Me gusta, tienes poderes, has hecho pacto con el diablo, sí. ¿Te fascina eso? Sí, me gusta, yo también quiero ver. Y le dijeron esto: ¿tú alguna vez has dormido con un hombre? Y aquella jovencita confesó y dijo: no, yo no dormí con ningún hombre. ¿Tú eres cristiana por si acaso? ¿Alguna vez fuiste cristiana? Y ella dijo: no fui cristiana. Por eso, amados hermanos, ten mucho cuidado lo que confieses con tu boca. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Nunca niegues al Señor. Y entonces decidieron sacrificarla a ella. Amados hermanos, cuando yo llegué a la cárcel, ahí comprendí un poco más de Dios. Y eso es lo que quiero enseñarte esta noche: al Dios no conocido. Préstame mucha atención. Dale palmas y alabanzas a nuestro Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, no voy a demorarme demasiado, voy a correr un poco. Escúchame bien. Pablo en Atenas deja un momento de lado, hermano, el testimonio, y ahorita continuamos. Pablo llega a Atenas y él empieza a predicar de Jesucristo. La gente empieza a observarlo y algunos empezaron a burlarse. ¿Qué quiere decir este palabrero? Otros empiezan a decir: tiene algo de carisma, tiene algo especial. El mundo llama ángel. Dice: este hermanito que me has presentado tiene ángel, tiene algo especial, como que se le ve en la tele o lo que dice, tiene algo agradable. Pero para nosotros entendemos esa parte. Para nosotros no es ángel, como le llama el mundo. Para nosotros es presencia de Dios, unción de parte de Dios, hermanos. ¿Saben? Pablo empezaba a predicar, hermanos, y enseñaba de Jesucristo. Entonces empezaron a observarlo. Me cae mal este palabrero, pero dice cosas nuevas, creo que es un Dios nuevo. Hagamos una cosa, le dijo. ¿Qué tal si a este lo llevamos al Areópago allá en Grecia? El Areópago, hermanos, era un coliseo que estaba en una colina. Atenas era un lugar lleno de ciencia e inteligencia. Los más sabios y filósofos estuvieron ahí. Dicen que algunos de los filósofos más grandes estuvieron ahí en ese Areópago. Entonces dijeron: ¿qué tal si lo llevamos con los sabios? Hay que se agarre con los bravos. Y entonces le dijeron a Pablo: mira, ¿por qué no vas allá? Vamos para que tú puedas discutir con los filósofos. Sócrates con filósofos así. Y entonces Pablo decidió a ir a predicar allá. Algo me he dado cuenta, jóvenes, que a veces hemos aprendido a predicar simplemente por un video de YouTube. A veces hemos escuchado tantos sermones y decimos: así voy a predicar, pero no nos han enseñado a predicar.
A veces predicamos haciendo excepción de personas sin quererlo. Nuestro evangelio se vende, si vamos a decirlo así, nuestro evangelio se vende a la gente necesitada. Tú agarras un megáfono y te vas al mercado y tienes aceptación, porque el evangelio se vende a gente necesitada. Tú que tienes problemas con la esposa, tú que tienes problemas con el marido, tú que no has ido al médico, que estás enfermo, tú que no tienes dinero, y entonces nuestro mensaje va a gente necesitada y la gente necesitada viene hacia nosotros. Y está bueno. Pero ¿cómo le predicamos a aquellas personas que aparentemente lo tienen todo? ¿Cómo le predicas a ese doctor que trata contigo? A ese doctor bien preparado. Usted que tiene mala salud. ¿Mala salud? Yo no utilizo ni carro ni moto, yo todos los días vengo corriendo. Yo tengo una salud de un muchacho de 15 años. ¿Cómo le dices a ese empresario? Tú que te sientes solo a veces por las noches. Él dice, no, yo tengo 5 mujeres. Cuando me siento solo me le llamo a la otra. Tú que tienes necesidad, yo no tengo necesidad. Y si un día te falta el dinero, no, yo tengo en el banco para 2 o 3 generaciones para que vivan bien. No, no me va a faltar el dinero. ¿Cómo le predicamos a aquellas personas que lo tienen todo aparentemente? A veces solo apuntamos, hermanos, a la gente que tiene necesidad. Pero ¿cómo apuntamos a aquellas personas? Y a eso le tocaba a Pablo. A Pablo ahora le tocaba predicarles a gente sesuda, a gente inteligente. ¿Cómo le predicamos a ese tío medio sabelón? ¿Cómo le predicamos a ese profesor ateo que tiene muchos argumentos? Por eso necesitamos, amados hermanos, yo sé que el conocimiento es bueno y a mí me gusta el conocimiento, pero también necesitamos espíritu que vivifique nuestra vida, hermanos. Ahora, a Pablo le tocaba. Te voy a dar un secreto, y yo sé que los pastores lo tenemos, lo sabemos. No te preocupes cuando tú predicas a alguien y alguien te refuta en la predicación. Puedes tocarte con un testigo de Jehová los domingos por la mañana. No sé a quién se le ocurre tocar los domingos en la mañana a las 8 de la mañana. Tú quieres dormir el domingo un poco más y te tocan la puerta. Hay que felicitar sus agallas. Pero si ya no quieres, hermano, que te prediquen los testigos de Jehová, cómprate un pitbull. Y sales. Y ellos tienen un buen método. Y eso es lo que nos falta a nosotros también. Mira, Pablo habló acerca de las Olimpiadas grecorromanas. Era como el mundial de moda y Pablo habla acerca de eso. Pablo dice, ¿se han dado cuenta que los atletas en la carrera corren para ganar una corona? Y entonces toda la gente empezó a mirarle. Pablo es como si hoy en día hablaríamos del mundial para llamar la atención allá afuera. Luego dice, habló de los luchadores. Yo golpeo, pero no golpeo al aire como esos luchadores de estos tiempos, decía Pablo. Y habían atletas, luchadores que de verdad eran famosos. Y Pablo decía, yo no golpeo al aire porque pierdo energía, pero sí golpeo a mi cuerpo para someterme, para hacerlo a servidor de Cristo, para no fallarle al Señor. Y eso es lo que hacemos, jóvenes. Golpea tu cuerpo también. Ahora, Pablo utiliza algo, llamar la atención del público. Mi primer pastor nos contaba historias. Cuando él se iba, nos contaba una historia, el versículo, la historia, y todo lo desarrollaba. Cuando él se fue, vino otro pastor. Mi primer pastor era alto, pero el segundo era bajito.
Él contaba historias y te enseñaba la palabra, calmado, pero el otro gritaba, hermano, que hasta el micrófono hacía así. Y entonces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando me encontré con mi primer pastor, le hice una pregunta: ¿por qué usted cuenta historias y los demás no cuentan historias? Y él me dijo: es que tienes que hacer como Pablo. Pablo llamaba la atención de los que lo miraban. Y cuando tú tienes la atención del público, tienes su corazón. Y cuando tienes su corazón, puedes penetrar con la palabra de Dios y puedes hacer lo que quieras con él. No sé trabajar, no sé predicar. ¿Ves que vas a aprender a predicar esta noche? Ahora, no siempre el que saca la lengua al final es el que gana. Los testigos sin Jehová se acercan, te tocan la puerta y dicen: ¿quién es? Domingo, 8 de la mañana. Y abres la puerta y encima un testigo de Jehová. Ay, ¿qué queréis? ¿Morir? Déjame dormir, hermanito. Y ellos tienen un método. Dice: hace unos días hubo un terremoto. ¿Sabes por qué existen los terremotos? ¿Dios estará castigando a la humanidad o simplemente una gordita se cayó? Te captan la atención. Y tú dices: ¿qué? Dios está enojado. Mira lo que dice la palabra. Y ahí ya te agarró ya. Olvida 2 horas de tu vida. Ahora, el punto es este: que no siempre el que saca la lengua al final es el que gana. Oye, ¿qué? Ya gané. No, así no es. Entiende una cosa. Lo que ocurre es que un día le llevé al dentista a mi hija. Y el dentista era una persona bien preparada. Nunca me había topado con un católico bien preparado. Tenía argumentos y versículos, pastor, de memoria. Me quedé fascinado. Me agarró frío, le digo la verdad, me agarró frío. Yo estaba sentado y me dijo: ¿y usted qué religión profesa? Y mi hijo pequeño dijo: mi papá es pastor. Cállate, hijo. Y dijo: pastor. Uy, sacó la peor artillería que tenía. Ustedes nos critican a nosotros del agua bendita. ¿Usted ha leído en el Antiguo Testamento tal versículo? Y dije: ¿qué? ¿El agua bendita? Sí, busqué en mi celular y de verdad. Pero son versículos mal entendidos. Ustedes dicen que las almas no interceden por nosotros, pero en el Apocalipsis las almas clamaban y tanta cosa. ¿De dónde dice eso? Mire esto. Y yo leí, me dio un derechazo, un izquierdazo. Y yo le dije: pero nada. Y entonces le hablé un poco ahí, lo que me agarró frío. Y entonces, y mientras que estaba ahí, mi hija estaba así. Y estábamos hablando y de pronto le hablé, pero yo sentí que me golpeó. Entonces me fui medio mareado. A la otra volví. Y entonces yo dije: no, yo me voy a preparar ahora. Empecé a estudiar esos versículos. Dije: con razón, pues. Ay, qué cabezón. Ay, casi me vuelvo católico. Y fui. Cuando yo llego, le dije: manito, Dios te bendiga. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Pero se había preparado ya no con la mano derecha, sino con la izquierda ahora. Yo ya estaba listo para aguantar y me atacó por otro lado y me dio duro. Y me dijo: tranquilo, acá están los versículos que te he dado hoy para que estudies en tu casa. Por eso mira al que está a tu lado y dile: prepárate, mi estimado fariseo. A la tercer round, y era el último, ya no tenía plata para ir. Me enojó. Estaba Rocky Balboa ya. Tercer round y fui.
y empecé ya no a discutir. Empecé a hablarle un poco, pero igual me atacaba y me sacaba versículos que eran malentendidos, pero que te agarraban frío. Y entonces ya como ya yo no iba a volver ya porque ya acababa la sesión de mi hija, teníamos que irnos de viaje. Me fui, me despedí, Dios te bendiga mucho, cuídese, muchas gracias. Y cuando me voy, aquel hombre me dice así, seguramente él ve mis prédicas, eres tú. Pastor, ¿qué le digo? Pensé que me iba a regalar un crucifijo. Y me dice esto: ya no sé ni en qué creer. Cada vez que hablo contigo, no puedo dormir y esas palabras no me dejan pensar. Es que el punto no es sacar la lengua al final, es el trabajo del Espíritu Santo. Aunque tú parece que no has ganado, has ganado. Porque el Espíritu Santo obra en tu vida. Y cada vez que tú le digas así te revuelquen con su filosofía y tanta cosa y tantos argumentos, hermano, malos entendidos, versículos, así te vean, lo poco que tú le das, ya es trabajo del Espíritu Santo. Bueno, yo te di el mensaje, que Dios te bendiga, hasta mañana. Espíritu Santo, encárgate tú. Y ahí dice, ahí yo voy. Ahora yo lo noqueo, hermano. ¿Quién golpea más fuerte? ¿Argumentos humanos o argumentos divinos, hermano? Por eso cuando tú prediques, una cosa es predicar y otra cosa es atacar. No ataques. Predicas en el aire libre. Tú que tienes necesidades, tú que tu esposo te pega, pase aquí adelante. Y nadie pasa en el mercado. Pasa un perro nomás. Y los perros estarán fuera. Y de pronto dices, nadie pasa. Entonces es ahí cuando te enojas, ¿no? Y quieres llamar con tus propias palabras, tú borracho. Te vas a ir al infierno, tú que miras al fondo, hay sitio, al fondo te vas a ir. Y entonces ese es el error que cometemos en los principiantes o los calichines, como decía nuestro amado pastor Cari. Decía, en que nosotros queremos convencer a las personas con nuestras palabras duras. Tú predica la palabra y si el Espíritu Santo no les convence, Él sabe por qué. Pero si les quiere convencer, oye, hermano, van a pasar adelante. Es el trabajo del Espíritu Santo. Una cosa es predicar y otra cosa es atacar. Yo lo reconozco, yo he cometido esos errores. Yo recuerdo, pastor, que llegué a la iglesia y yo tenía un mensaje ya con todo mi bosquejo listo. Y una hermana se me acerca y me dice, pastor, la hermana fulana desde la mañana ha estado murmurando de usted, me dijo, pastor. Yo dije, así ha dicho esa hermana, hoy ahora sí va a ver. Me subí al altar y cuando agarré el micrófono, hermanos, abran su Biblia en Salmo tal. El mensaje de hoy es, Dios me ha cambiado al último minuto, la murmuración. ¿Cómo es que nosotros humanamente queremos cambiarlos? Predica la palabra y punto, hermano. Tranquilo, deja que Dios haga. Deja que Dios obre, hermanos. Y eso es lo que le sucede a Pablo. Pablo ahora va al Areópago, al Coliseo de los sabios, filósofos. A mí me dio la respuesta un muchacho. Yo dije, todo lo que nos ha dado Dios es por algo. Dios no nos ha dado algo por darnos. Y uno dijo, pastor, ¿pero para qué sirve el codo? El codo es feo. ¿Cómo que el codo es feo, muchacho? El codo es para doblar el brazo. ¿Cómo comería si no? Fuera abajo. El codo es para comer.
Pastor, ¿y por qué Dios nos ha dado uñas? Las uñas son feas, se ensucian. No, porque si no tuviéramos uñas, las bacterias empezarían a comerse nuestros dedos, nos podriríamos. ¿Para qué nos han dado las cejas, las pestañas? Para que no entre la basura, el polvillo en el ojo y se infectaría, las lágrimas, aún el ombligo. Y uno de los alumnos, hermanos, que no sé si lo ha utilizado Dios o el enemigo, me dijo: y pastor, si todo Dios nos ha creado con todo bueno, ¿para qué sirve el dedo meñique? Para darse de cabezazos a medianoche en la pata de la mesa cuando estás mal del estómago. Y dije: oye, de verdad. Y entonces yo sabía, hermano, que el dedo meñique es para que no nos estabilidad, para que no nos cayéramos. El dedo meñique también es útil, no para darse cabezazos nada más. Pero otro que sí era terrible, me dijo: ya sé, pastor, ya sé que hay algo que Dios nos ha dado para que y que es inútil. ¿Cuál? La barbilla, esa barba de chivo. Y dije: uy, verdad, ahí sí me dio uno, hermano. A ver, ¿para qué nos dio la barba acá el Señor? Para los que saben, todos los teólogos, a ver. No sé, pastor, yo soy lampiño. ¿Para qué nos ha dado la barbilla? Y yo no sabía qué decirle. Y un gordito dijo: ay, pastor, ese no sabe nada. No, pastor, tan fácil. Y yo le dije: ¿tú tienes la respuesta? Sí. A ver qué es. Escúchenlo todos, a ver qué es. La barbilla Dios nos ha dado para pensar. Amén, amén. Dale palmas y alabanzas a nuestro Dios. Ahora, imagínate tener que ir a los filósofos. Por eso me hago crecer el bigote. Ahora entiendes. Ahora, Pablo iba al Areópago y ahí se iba a cruzar con los bravos. Imagínate tú. Imagínate que tú tengas que predicar y todos los pastores estamos aquí y aquí abajo. ¿Sería fácil? No sería fácil. Lo mismo era para Pablo. Él se topaba con filósofos. Pero entiende una cosa: si Dios te ha dicho que prediques, es porque Él te va a respaldar. No temas, el Señor está contigo, hermano. Y Pablo fue. Y ahí estaban todos. Yo me imagino con barbas blancas ahí pensando: ¿qué es la vida? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Y de pronto unos a otros estarían pensando, se agarrarían las barbas unos a otros y estarían ahí filosofando. Y Pablo entró. Y ahora Pablo, ¿qué iba a decir? Tú que tienes problemas con tu mujer. ¿Qué iba a decir Pablo? Por eso qué lindo, hermanos, es las escrituras, tener la palabra del Señor. Yo te digo, el libro cerrado, la Biblia cerrada es un libro cualquiera, pero la Biblia abierta es el libro más poderoso de la que te puedes imaginar. Ay de ti si tienes un buen celular y una Biblia vieja sin hojas. Mira ahí de reojo nomás la Biblia que tiene el que está a tu lado. A ver. Pastor, está vieja. ¿La Biblia o la dueña? Hermano, ¿cómo podemos tener una Biblia tan vieja? Necesitamos, hermanos, armarnos bien. Ahora escúchame. Pablo mira así. Este es el meollo del asunto. Escúchame. Pablo observa. Y él descifra por dónde golpear. Un día había un campeonato de karate, esto sucedió. Y entonces llegaron a la final dos muchachos. Y uno le dijo a su entrenador: el domingo peleamos la final, estoy emocionado. Pero mi contrincante es muy duro, a todos los desmaya. ¿Tú crees que yo pueda? Y le dijo: no, hijo, no vas a poder. Este muchacho ya está estudiando con profesionales el karate, pero tú simplemente eres un amateur.
Y hemos llegado con un chispazo de suerte hasta la final. Y le dijo, usted es mi maestro y me desanima. Y le dijo, no, yo te voy a decir la verdad. Mira, solo hay una posibilidad de ganarle a aquel muchacho. Él te va a golpear y tú no vas a poder hacer nada. Te vas a cubrir. Tú vas a quererlo golpear y él te va a golpear otra vez porque es más rápido que tú y sus golpes pesan el doble. La única posibilidad que tú tienes es de golpearlo cuando él cierra los ojos. Hay unas milésimas de segundos que él cierra los ojos y ahí es cuando tú no debes cerrar tus ojos. Cuando alguien te golpea, tú cierras los ojos y te cubres y no te das cuenta. Pero le dice, no tienes que cerrar los ojos ahí. Y le hizo así y él se asustó y le dije, ese es el problema. Que los campeones mundiales no cierran sus ojos ahí y es ahí cuando golpean. Y entonces empezó a practicar a no cerrar los ojos. Al principio como que le daba miedo. Pero luego ya en esos días entrenó todos los días hasta que encontró aquella posición para ganarle. Se subieron al ring y los dos golpearon, se empezaron a pelear. Y mientras que el otro cerraba los ojos y golpeaba, el otro no cerraba los ojos y empezó a golpear y a golpear. El otro estaba muy confiado hasta que quedó rendido por los golpes en las costillas que le daba, en las patadas que le daba. Y entonces él, cuando fue campeón, entendió que hay un momento para golpear, un lugar indicado para golpear. Y así es la palabra. Si nosotros vamos, porque eso yo he escuchado alguna vez en alguna de otra denominación, llegué un día a un velorio y el de la otra denominación dijo, bueno, voy a predicar la palabra. Dije, bueno, ya nos ganaron, que predique nomás. Y en un velorio terminó predicando del diezmo y de la ofrenda. Yo dije, ¿cómo que vamos a predicar del diezmo y de la ofrenda en un velorio? No es que Dios me dijo, ¿acaso Dios no es un Dios de orden? El Espíritu Santo no es el espíritu de orden, ¿acaso, hermanos? Pero a veces no sabemos golpear, no sabemos predicar. Isaac Newton un día vio, físico y matemático, vio que una luz estaba reflejando dentro de su cuarto oscuro. Y había un prisma de cristal y la luz que entraba así, pasaba por ese prisma de cristal, algo así. Y la luz se empezó a descomponer en 7 colores, los colores del arco iris. Isaac Newton dijo, o sea que la luz no es una luz tan solo blanca o brillosa, sino que al descomponerse son 7 colores al mismo tiempo. Y entonces Isaac Newton descubrió todo eso. Y es lo mismo. Cuando tú estás con alguien y vas a predicarle, porque hay muchos que están en un embotellamiento media hora, 1 hora, y no le predicas al taxista, es porque estás ciego, ciega. Tú sabes leer los tiempos. Va a llover, pastor, va a llover, va a garuar, pero no sabes leer el lenguaje del Espíritu Santo. Tú tienes que entender en qué momento el Espíritu Santo te está hablando. Predica mi palabra, es ahora o nunca. Y un día me pasó, estaba en un embotellamiento media hora y le hablé al taxista y le dije, nos vamos a quedar un rato más. Y me dijo, esto está para rato, me dijo. Y entonces entendí, dije, miré al cielo y dije, Señor, ¿quieres que le predique a este taxista? Y cuando le miré al taxista, el taxista era un gordito con mal humor, estaba renegando. Y yo lo miré y dije, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le predico? Pero el Señor te va a revelar. Él es la luz del mundo y aquella persona es el prisma de cristal que Dios quiere alumbrar. Y una vez que atraviese esa persona, te va a mostrar el color que vas a agarrar para predicarle. Empecé a observar su taxi. Digo, ¿cómo le predico a este hombre renegado? Y miré que en su retrovisor estaba la foto de una bebita.
Y dije, ya encontré. Y le pregunté, ¿y quién es ella? Y me dijo, mi hijita. Y le digo, muy bonita. Y él me dice, era bonita. ¿Qué pasó? Y un poco reacio me dijo, falleció. Vio mi Biblia. Y dije, ¿y qué sucedió? Me dice, mira, yo no creo en Dios. Porque yo agarré a mi hija y le dije, no te la lleves. Si la sanas, yo te voy a buscar. Y se murió. Y yo entendí que Dios no existe desde ese momento. Ahí el Señor ya había alumbrado por dónde tengo que golpear. El Señor te muestra por qué color debes agarrar. Cuando tú agarras el color exacto, hermano, vas a desarmar a cualquier persona, vas a golpear, hermano, bien. Y entonces le dije, te voy a contar una historia. Y me dijo, me gustan las historias. Muy bien. Un día había un hombre amargado porque su hijo, ya no le dije hija, porque su hijo se había muerto. Y él había agarrado a su bebé y le había dicho, sana a mi hijo, pero su hijo se murió y se amargó. Y entonces él estaba con sus ovejas queriendo hacer cruzar al otro lado del campo. Había un río y entonces él le decía, vamos ovejas, vamos. Y las ovejas no querían cruzar. Y entonces en ese momento, ¿qué sucede? Vino un cristiano a predicarle con su Biblia y le dijo, buen hombre, no quiero que me prediquen, no quiero que me prediquen, no te preocupes, sé que estás amargado por algo. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero que estas ovejas pasen allá, pero yo soy pastor de ovejas durante años y no he logrado hacer eso hasta ahora. Y le dijo, mire, si yo hago cruzar a las ovejas, me permites predicarte. Y le dice, a ver, hazlas cruzar al frente. Aquel predicador buscó la ovejita más delgada, agarró a la ovejita, se metió al agua, se mojó todo el terno, el zapato y le puso al frente a la ovejita más pequeña. Y tú sabes que la ovejita más pequeña empieza a llamar a su mamá. Ma. Y la mamá estaba así, la mamá estaba así. Y la mamá se desesperó, mamá, como cuando vas a tomar tu cuáquer en la mañana, así le llamó, hermano. Y aquella oveja desesperada, la mamá cruzó todo el río para rescatar a su pequeña oveja. Y tú sabes que cuando una oveja cruza, las demás ovejas le siguen y todas cruzaron. Aquel hombre le dijo, qué inteligente es usted, ahora sí predícame. Y le dijo, lo mismo hizo Dios contigo. Agarró la oveja más debilucha, más delicada, y Dios tuvo que llevársela al otro lado para que usted también cruce, para que usted también conozca la palabra, porque el reino de los cielos es de los niños. Cuando yo le conté eso a ese hombre y le dije y terminé con el versículo, porque el reino de los cielos es de los niños, aquel taxista quedó desarmado y llorando. Oramos por él, entregó su vida a Cristo y sacó esa amargura. Por eso una cosa es predicar y otra cosa es atacar. Una cosa es enseñar y otra cosa es gritar como metalero, hermano. Lo que ocurre es esto. Pablo hizo eso. Pablo entró y dijo, varones atenienses, todos voltearon. Ahí estaban. Me he dado cuenta, like para ustedes, que son muy religiosos. He visto muchas estatuas. En ese coliseo había muchas estatuas. Había el Dios del fuego, el Dios del aire, el Dios del agua. Eran estatuas. Y entonces ellos tenían un vacío donde ponían al Dios no conocido. Ellos no querían ofender a ningún Dios que se les haya olvidado. Por eso dejaban un vacío al Dios no conocido. Y entonces Pablo les dice, me he dado cuenta que son muy religiosos. Pero la luz había alumbrado por dónde iba a entrar Pablo. Y les dice, hermanos, no vengo a hablarles de otros dioses. No.
quiero hablarles de ese Dios que está aquí y que ustedes no conocen. Jehová de los ejércitos, el Dios no conocido todavía, hermano. Y Pablo golpeó por ahí, los agarró por ahí. Qué lindo, hermano. Ahora, el punto es este, que muchos están sirviendo a un Dios que no conocen. Puedes tener 20 años de evangélico y todavía no conoces a Dios. Puede ser que tengas 30 años de evangélica y nunca conociste bien a Dios. Tú pudiste crecer en la iglesia desde pequeña, panderetista, has estado ahí tocando de todo, participando, y ahora eres una jovencita que ahora cantas o ahora estás apoyando. Pero nunca conociste a Dios, nunca tuviste un encuentro con Dios. Tus padres son hijos de Dios, pero Dios no tiene nietos. No por eso eres nieta de Dios. Tú tienes que tener un propio encuentro con Dios. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que no he tenido un encuentro con Dios? Tú vas de moda en moda. Sale una moda, te vas por aquí, sale otra moda por allá. Te gusta cantar los himnos en coreano. Ya me he dado cuenta. Te gusta utilizar filtros. Te gusta tener tu TikTok. Te gusta la moda, te gusta el mundo. Pero no te preocupes. Esta noche vas a conocer al verdadero Dios. Y esas corrientes se van a ir y van a aparecer tonterías para ti. Ahora no digo que cantar himnos en coreano está mal. No. Sigan cantando allá en Corea, hermano. Tú canta en quechua. Hermanos, ya termino. Dale palmas y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Mira, ¿cómo sé que no conozco a Dios? Fácil, un test de 1 minuto, escúchame. ¿Cómo me doy cuenta que no eres un verdadero adorador, sino adorador de la adoración? Que si no participas, tú no vienes a una confraternidad. Que si no agarras una cámara, tú no vienes, hermano, a la confraternidad. Si tú no haces coro, no vienes nunca a una confraternidad. O si no tocas un instrumento. Pero acá me gozo, hermano. Acá están las coristas, todos músicos, todo me gozo. Que Dios los bendiga mucho. Like para ti. Ahora escúchame bien. Pero ¿cómo me doy cuenta que no conozco a Dios? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, decía Pablo. Nos damos cuenta simplemente por el tipo de oración que tú tienes. Ahí tú dime cómo oras y yo te diré si conoces a Dios o no conoces a Dios. ¿Cuál es tu tipo de oración? Tu oración oveja. Llegas aquí, te pones de rodillas. Señor, perdóname. Sálvame, ayúdame, dame y todo me. Ese tipo de oración revela que no conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tu oración cambia. Tu oración no es tan escuálida y repetitiva como esa. Tu oración es diferente y te vas a dar cuenta. ¿Alguna vez has orado así? Gracias. No quiero, Señor, decirte nada más. No tengo las fuerzas. Gracias, aún por lo malo que me pasa. Gracias. ¿Alguna vez has orado así? Es porque conoces un poquito de Dios. Pero hay mucha gente que no conoce a Dios. Gente que lastima dentro de la iglesia porque no conoces a Dios. Yo le digo, cuando llegué a la cárcel, me pasaron cosas extrañas. Yo fui con el mensaje a hablar a aquel asesino.
Y entonces cuando yo llegué tarde y el guardia me dijo: tarde, hermanito, ya no vas a poder entrar, ya no van a entrar. Y le dije: me ocurrieron cosas extrañas, el carro se malogró, luego la policía me tuvo media hora, no nos dejaba pasar con el dueño del carro. Discúlpeme, le digo, yo he tratado de llegar temprano. Y me dijo: hermano, ya no vas a poder. Y le dije: hágame entrar, por favor. Y me hicieron entrar a la cárcel. Cuando yo encuentro, había algunos reos ahí, estaban conversando. Yo no conocía mucho de ese lugar. Y cuando yo estoy entrando, los reos se abre así, los hombres se ponen a un costado. Y veo, hermano, en un camino aquel satanista. Tenía, hermano, un tatuaje de una cruz invertida aquí y una cruz invertida aquí. Y él se para y yo vi que todos los reos que estaban ahí lo respetaban. Y él se pasa desquiciado, riéndose como si fuera un payaso. Y me miró y me dijo: te he estado esperando. Yo sabía que ibas a llegar hoy. Yo te digo la verdad, a mí me daba mucho temor. Porque una cosa es hablar con alguien, hermano, que no tiene a Dios. Una cosa es predicarle a un enfermo, hasta a un loco, pero a un satanista que tenía pacto con el diablo. Para mí ha sido uno de los debates más duros que he tenido. Quizás humanamente puedes tener conceptos, puedes tener algo que decir, pero ya no es un momento, hermano, de letras, sino un momento de espíritu. Es la vida espiritual, es lo que tienes en tu corazón, es el respaldo de Dios. Y en ese momento se acercó y me dijo así: ¿sabes por qué estoy aquí? Y se reía mirándome de costado. Y se le veía horrible con todos los tatuajes. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dice: he matado a una joven. La he asesinado. Y se me vino en mi mente aquella jovencita que venía a la iglesia. Yo le di clases de piano. Yo la conocía de cerca. Empuñé mis manos y humanamente quería darle una bofetada, un puñetazo. Pero algo me detenía, hermanos. Era ese Dios que iba a conocer más todavía aquella mañana. Ese Dios, hermano, que se me mostraba esa mañana. Y agarré así, le miré y se fue vacilante. Vinieron dos reos y me dijeron: padrecito, ¿usted ha venido a predicarnos? Sí, hijo mío, le dije. ¿Has traído agua bendita? Ese loco está endemoniado. ¿Sí o no? Le dice. Sí, me dice. ¿Habrás traído tu agua bendita? Bueno, he traído algo mejor que eso. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Desde que este ha entrado aquí a la cárcel, ocurren cosas extrañas. La otra vez estábamos durmiendo, lo pusieron a dormir con nosotros en nuestra celda y empezó a despertarnos. Despierten. Y cuando nosotros abrimos nuestros ojos, había hecho un círculo con una estrella al centro y él estaba sentado ahí y decía: despierten, Satanás va a venir esta noche, nos va a visitar, se los voy a presentar, decía. ¿Sí o no? Le dijo. Sí, nosotros no sabemos de dónde consiguió la sal, de dónde hizo todo eso. El otro día, y nadie nos cree, sí o no, decía el uno al otro. Sí, dice, el otro día yo me desperté para miccionar y cuando me desperté de madrugada, este muchacho estaba hablando en un idioma medio raro, como árabe, como hindú, no sé qué decía, hermano. Yo sabía que eran lenguas demoníacas. Y dice que estaba levitando ahí, las sábanas le cubría hasta más abajo, pero yo lo he visto flotar hablando en otro idioma, decía aquel muchacho. Y yo decía: es cierto, no es mentira entonces. Y llamaron al guardia. Guardia, ¿sí o no? ¿Han tenido ese problema? Dice que días antes, me cuenta el guardia, me dice que este estaba en el patio a medianoche dando vueltas, balbuceando, hablando incoherencias. Y los guardias alumbraron y dijeron: ¿cómo es que este ha salido?
¿quién le ha dado una llave para salir de la celda? Y cuando lo agarraron, le rebuscaron, él dijo: yo puedo traspasar las paredes, yo puedo traspasar las celdas, yo no necesito llaves. Y le preguntaron y le dijeron: y si puedes traspasar paredes, ¿por qué no sales de la cárcel? Y dijo: porque afuera me quieren matar, así que todavía tengo que esconderme un poco más. Entonces en ese momento entendí, hermanos, que era el mismo enemigo que estaba en ese muchacho. Me acerqué al hermano y le dije: ¿sabes qué, hermano? Me da mala espina ese endemoniado. Parece que el diablo está endemoniado. Vamos a hacer una cosa. Si este se acerca a mí, vas a fijarte sus manos. No vaya a traerme un tenedor o un cuchillo o un lapicero y me clava en el pulmón. Vas a estar atento, ¿ya? Y el hermano me dijo: está bien, vamos a hacer el culto rápidamente porque el tiempo se acaba. Yo voy a estar orando a la esquina y no me interrumpas hasta que yo me levante. Dirige, trae los himnos, la lectura, todo. Entonces el hermano armó el parlante y empezó a hacer el culto. Todos los reos entraron a ese lugar y yo estaba en la esquina orando, así estaba agachado. En ese momento siento que el enemigo entra a ese lugar. Era aquel satanista que entra hasta donde yo estoy. Yo reconocí sus sandalias y yo estaba así listo para que me clave un puñal. Y se me acerca y entonces yo digo: ¿dónde está el hermano? El hermano no estaba. Pero no importa si el hermano no estaba, Jesucristo sí estaba, hermano. Y eso es lo que importaba en ese día. Nunca me olvido, hermanos. Se me acerca aquel satanista y me dice así: en vano oras, nada va a pasar. Ahí es cuando se me salió el barrio. Le miré así, le agarré la nuca y le dije, con su mismo tonito, le dije: te vas a ir en el nombre de Jesús. Te vas a ir, le dije, hermano. Aquel muchacho me vio así y el guardia le dijo: siéntate, hoy loco. Y me miró molesto, y cuando se iba quería darme su mirada de locura y le guiñé el ojo. Es que estamos confiados en los brazos de nuestro Padre, el que habita al abrigo del Altísimo, hermano. Sé que no eres perfecta o perfecto igual que yo, pero es ahí cuando el Señor no te abandona. Hay prédicas que terminamos contentos, las almas lloran y todo, y entonces nos vamos los pastores: gracias, Dios mío, tu palabra ha corrido. Pero hay prédicas donde hacemos un llamado y nadie pasa. A ver, pasen aquí adelante, despierten, hermanos. Todos dormidos y uno se va en la derrota ahí y dice: cuando nos va bien, vamos aquí, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Y el Señor se lleva la gloria y la honra. Pero ¿qué sucede cuando no ha salido bien la prédica y sentimos que la gente no ha recepcionado? En esa derrota que aparentemente sentimos, yo les digo una cosa: cuando te va bien, Dios se lleva tu victoria, y cuando estás mal, en derrota, Él te abandona con tu derrota. Él sigue contigo a tu lado. Él no nos abandona. Tú y yo somos infieles, Dios no es infiel, hermano. Ese día se sentó al centro, no les exagero nada, esto es todo lo que pasó. Se sentó así y empezó a hablar. Yo escuché las lenguas demoníacas de aquel satanista. Sí existen lenguas demoníacas. Se puso así y empezó a mirarle al frente al hermano, y el hermano, de lo que estaba dirigiendo, no podía, estaba así nervioso. Yo lo miraba al hermano y le decía: sigue. Y me dijo: no, le paso ya a usted. Y alzaba más la voz. Y entonces el hermano dice: no puedo, me incomoda.
Y entonces me paré, agarré mi Biblia y dije, trae para acá. Lo miré al endemoniado y dije, cállate, le dije, cállate en el nombre de Jesús, cállate. Y entonces me empezó a mirar, empezó a bajar la voz y el guardia le dijo, cállate, oye loco, déjale predicar la palabra. Y entonces le miró molesto y se quedó mirando hacia abajo. Entonces dije, ahora sí va a ver, le voy a dar una palabra que nunca va a olvidar en su vida. Voy a apalearlo, dije. Y entonces cuando quise predicar la palabra, no lo ataqué. La palabra, hermano, entró a mi corazón y empecé a hablar de amor y de Jesucristo. No te miento, hermano. Yo quería hablar de las torturas del enemigo, los padecimientos, todo que van a los sufrimientos en el infierno. Yo quería hablar todo de eso. Pero el Señor me dio una palabra de amor, de consolación y de perdón, y presenté a Jesucristo. Y entonces yo quería y no podía. Y entonces el guardia ya me dijo, hermanito, ya termina, ya tienes que cortar todo. Dije, está bien, pero déjame hacer una oración por ellos, ya rápido. A ver, voy a orar por ustedes. Y se pusieron en fila todos, uno por uno tenía que orarle. Le dije, ya rápido, vamos a orar por ustedes, ven aquí, ¿qué has hecho? Y uno de ellos me dice, no, yo le he pegado a mi mamá por drogas, le he pegado y me han mandado a la cárcel. Ah, pegaloncito, ya ven acá. Oramos por él, nos abrazamos, se fue. ¿Tú qué has hecho? Yo le he disparado a un policía, le he robado su moto y estoy aquí por esto. Ya, muy bien, vamos a orar. Oré por él, lo abracé y se fue. El cuarto reo que vino, es ahí cuando no pude abrazarlo. El cuarto se me acercó y le dijo, ya, ¿tú qué has hecho? Y él me dice, he ultrajado. ¿A quién? A una niña de 11 años. Y esa edad, ese tiempo mi hija tenía esa edad. Y me dio un coraje y dije, este pecador, ya vamos a orar por ti. Cuando oré, aquel hombre hizo así. Quería un abrazo. Una cosa es abrazar a un ladrón, pero otra cosa es abrazar a un abusador, a un violador. Humanamente no quería abrazarlo, pero ¿quién soy yo para rechazarlo, no? Y dije, está bien, y lo abracé. Cuando lo abracé empezamos a llorar los dos ahí. Sentí la presencia de Dios. Y el guardia dijo, ya, váyanse ya, hermanito, ya, suéltalo ya. Y le dije, ¿estás arrepentido? Me dijo, nunca más quiero volver a hacerlo, me arrepiento en el alma, dijo él. Vete, le dije. Y cuando me estoy secando las lágrimas, ya para irnos, le dije a los demás, el próximo día, a la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, me voy. Y viene y alguien me agarra aquí. Dame una notita, por favor, ya termino, una nota. Y cuando me agarra aquí, hermanos, yo miro, ¿y quién me está agarrando? Y era aquel satanista, me había agarrado el hombro. Y cuando yo lo veo, yo dije, a este me va a golpear. Y cuando yo lo veo, él me dice así, ¿tú crees que Dios me perdona? Y en ese momento yo le digo, he traído un mensaje de los padres de la joven. Y me dice, ¿tú le conocías a fulana de tal? Y yo le digo, sí, ella está aquí en mi corazón. La mataste. Y me dice, sí, sus padres me han dado un mensaje para ti. Y me dice, ¿qué te han dicho? Que ellos te perdonan, porque Dios también los ha perdonado a ellos. Cuando le dije eso, aquel hombre empezó a llorar y cayó de rodillas y me dijo, órame, ya no puedo. Y dije, vamos a orar ahora. Cuando le puse la mano me quise desmayar. Me agarré de una pizarra que estaba ahí. Yo dije, Señor, realmente este tiene demonios. Y le dije, Señor, no me abandones ahora. He puesto la mano por un loco, he puesto la mano por un narcotraficante, pero nunca había puesto la mano por un satanista. Yo le decía, Señor, no me abandones ahora. Rompe todo lo que haya hecho este hombre, toda maldición,
toda firma de alma, de vida, Señor. Y le puse la mano, hermanos. Y cuando empezamos a orar, lloramos. Y el hombre que estaba así, ora, tiempo, todos los reos que estaban afuera, todos entraron a ver cómo el padrecito le hacía exorcismo a aquel loco. Pero no era agua bendita, no era un exorcismo, era que Jesús ahuyenta a los demonios, los echa afuera, hermano. En ese momento vino el guardia a mirar y dijo: ya, hermanito, ya, salgan, ya me van a molestar a mí. Y yo lo miré y le dije: agáchate tú también. Lloré así por los dos, hermanos. Terminamos. Él se levantó, ya lo miré cambiado su rostro. Y le hice así, me abrazó, nos abrazamos y me fui. Y él empezó a seguirme, la gente que estaba ahí empezó a aplaudir, empezó a seguirnos. Y cuando ya estábamos yendo, aquel satanista me dice: ¿y qué hago ahora? Y yo lo miro con su tatuaje invertido aquí y aquí. Le dije: para la próxima semana te me borras ese tatuaje. Pero ¿cómo hago? Agarra una piedra, un ayudín y sóbate hasta que salga. A la semana siguiente, hermanos, cuando fui, todos estaban ahí ya con sus camisas y todo. Y dije: ¿dónde está el loco fulano? No lo veía. Y me dice: pastor, está ahí adelante tuyo. Y lo veo con su camisa, su corbata, parte de su tatuaje se había borrado, y con su Biblia, hermano. Solo un Dios de amor puede hacer esas cosas. De repente, tú siempre has conocido un Dios castigador, un Dios que si haces algo malo, te sucede algo malo y te castiga al instante. De repente has conocido a un viejo renegón y te han hecho creer que ese es Dios. Pero has buscado y has adorado a un Dios que no has conocido bien. Tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Y aunque hayas perdido tu primer amor, Él te ha estado esperando. Y aunque hayas puesto tu mirada en otra cosa y te hayas querido olvidar de Él, Él aún te ha estado amando. Si tú piensas que Dios te ha dejado de amar, Él no te deja de amar. Él te ama con amor eterno. Pónganse de pie, amados hermanos. ¿Cómo podríamos predicar de un Dios que no conocemos? Ahora conocemos. Y porque conocemos, ahora predicamos. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por ti, joven, señorita. Yo sé que el lugar es pequeño, el ambiente es pequeño, pero quiero orar por ti. Ven, pasa, da unos pasos aquí adelante, hasta aquí arriba. Cierra tus ojos. Súbete volumen, por favor. La sostenida menor. Sí menor, sí menor. Suban, por favor. Suban, por favor, hasta aquí. Súbete más volumen, más volumen. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Llámale fuerte. Señor que pase hasta el cielo. Señor Jesús, mi Salvador. Una vez más dice: Señor Jesús, tú
estás aquí, Jesús. Señor Jesús, mi Salvador. todos juntos y como el agua en el desierto, te necesito. Y como lluvia La sequía, te necesito. mi alma no puede vivir sin ti. Tu presencia, Mi espíritu no puede vivir sin ti. como el agua en el desierto. Te necesito. Habla con Él en esta noche. Él está aquí. Abre tu corazón, abre tu boca. Mi alma no puede vivir sin ti. Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. como el agua en el desierto, Te necesito. como lluvia en la sequía. Te necesito. Mi alma no puede, Mi alma no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti. ahora nosotros, como el agua, Desierto, te necesito. fuerte y como Sequía, te necesito. mi alma no puede. Mi alma no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Como el agua, como el agua. En el desierto te necesito. Como lluvia en la sequía te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Desierto, te necesito. Como lluvia sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi alma no puede.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Con tu mano, Dios mío. Con tu mano, Padre. Tu bendita palabra dice que con tu llaga hemos sido sanados. Con tu mano, glorifícate.